Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Sean bienvenidos a este programa, el ABC de Fórmula 1, en su modalidad de historia. Y vamos a estar hablando acerca de la historia de la década de los 60. Hay muchísima información de la década de los 60. Vamos a empezar con esta parte. Y como se lo hemos comentado en cada una de las emisiones, agradecemos que nos reciban en donde estén, en su casa, en el baño, en la recámara, en la oficina, en donde sea, que nos estén recibiendo. Y el objetivo es divertirnos un rato y platicar acerca de historia de una manera más coloquial, más tranquila, para que todos nos vayamos empapando de esto. Y bueno, con nuestra enciclopedia que está aquí a mi lado, que es el buen Igor, que le doy, ahí está, que le doy la bienvenida, como siempre. Mi queridísimo buen Igor, muchas gracias. Aunque ahí está, mira, aunque está ahí la luna, sí, tal vez alguien nos está viendo en el día, así que... seguramente. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estamos? Pues sí, mucho tema que platicar. La década de los 60, muy especial, ¿no? Los primeros pasos como tal de la Fórmula 1. Me gustaría empezar con el recuento de los pilotos campeones y sus escuderías, hacia grandes rasgos, de la década de los 60, y ya después nos vamos por cada uno de los años. Van a ser varios programas acerca de los años 60. No vamos a hablar en este programa de todo, porque hay mucha información que a diferencia de la década de los 50, hubo mucha revolución en los automóviles que hicieron que se proyectaran y que también hubiera varios fallecimientos en esta década de varios pilotos a causa de varias cuestiones técnicas de los automóviles. Entonces, empiezo rapidísimo, nada más para hacer el reencuentro. En 1960 tenemos a Brabham con un Cooper Climax, que fue el campeón. En el 61 fue Phil Hill de Ferrari. Después, sí, en el 62 fue Graham Hill, se me fue el nombre, Graham Hill con BRM. En el 63 ¿sí? Fue Clark con Lotus. Jim Clark con Lotus. Después en el 64 con Surtees, que tenemos con Ferrari. Ajá. Después Clark otra vez, con un Lotus Climax otra vez. Luego después, en el 66, el único piloto, es el único piloto que con su escudería fue campeón, Brabham, sí, con Brabham Repco. Después viene Hull en el 67 con Brabham Repco otra vez. Después sí, viene el Graham Hill otra vez con un Lotus Ford. Se aparece sí, 3 veces el apellido de Hill en los 60s. Después viene Stewart en el 69 con un Matra Ford. Y ahí nos quedamos. En el 70 ya no vamos a decir. Esos son los campeones de la década de los 60s, de lo cual vamos a estar platicando, y de estas escuderías que vamos a ir comentando poco a poco de lo que fueron. Lo que sí podemos decir es de que el auto fue el que se hizo una reestructura totalmente nueva del auto, un modelo diferente. Se empezaron a hacer a principios de los 60, se empezaron a hacer varias modificaciones. Ya a los 60, 66 fue que se hicieron modificaciones todavía más robustas, pero el automóvil como tal, su figura de los años 60, ya fue un auto que estaba buscando una cuestión no solamente estética, sino una cuestión de aerodinámica muchísimo mayor que en la década de los 50. Mira, al inicio de los 60 tenemos el movimiento que propone la familia Cooper de mover el motor de la parte delantera de los autos a la parte trasera. Entonces mueven el motor hacia la parte trasera. Sí. Y antes de que sigas, ¿cuál es la diferencia de tener el coche, el motor adelante a atrás? Vamos a explicarlo. Bueno, es sencillo, es el centro de gravedad del auto. O sea, el centro de gravedad del auto cambia completamente teniendo el motor atrás que el motor adelante. La tracción sigue siendo trasera todavía, ¿ok? Ojo aquí, la tracción sigue siendo tracción trasera en el auto de Fórmula 1, porque bien decía Enzo Ferrari, no es lo mismo empujar que jalar. Enzo nunca estuvo de acuerdo en poner un motor en la parte trasera del auto y se vio obligado por muchas cosas, entre ellas la reglamentación de la Fórmula 1. Se pone el motor en la parte de atrás por una propuesta de la familia Cooper, ¿ok? La misma Cooper que estamos hablando ahorita de Cooper Climax,
y entonces el habitáculo del piloto se mueve ligeramente, no en el centro del vehículo, sino un poco más adelante a como estábamos acostumbrados a verlos. Entonces, el centro de gravedad del auto se mueve y el centro geométrico del auto, que no es el mismo, también se mueve. Entonces se vuelve un poquito más difícil de controlar el vehículo a alta velocidad. ¿Okay? Hay algunos cambios de reglamentaciones en los 60, por eso tenemos que hacer varios programas. Del 61 al 65 es un vehículo, es una reglamentación. Del 65 al 69, porque la década de los 60, que luego duró al 73, es otro tipo de reglamentación. Y varias cosas sucedieron en los 60, muchas cosas. Entonces, ya que vimos que la primero de los cambios fue precisamente mandar el motor en la parte trasera, que entre muchas de las cosas que tiene, pues es que la tracción está más en directo al eje trasero. Cuando tienes el motor ahí, no tienes toda la varilla como lo tienes en el motor delantero, y esto hace que también tengamos un impulso extra, y que con las modificaciones del chasis que se dieron en esta primera década, en la primera parte de la década de los 60, hicieron que los autos estuvieran un poco más rápidos que en años anteriores. Los caballos de fuerza aumentan entre 50 y 70, más o menos, nada más por ese sencillo hecho de mover el motor, ¿ok? Entonces es un auto más potente. Estamos hablando que eran 250, 300 caballos de fuerza en ese entonces. Sí, porque precisamente la escudería que fue la primera de la década de los 60, que viene a ganar, que viene con esta que es Cooper Climax, precisamente, que Charles Cooper y su hijo fueron los que comenzaron a hacer toda esta revolución, y que se fue replicando con los demás automóviles, porque empezaron a ver cómo estaba haciendo esta reglamentación, y va a ser una mejora completa. Pero, Igor, una de las cosas que tiene los años 60, que muchas veces la gente, todas las décadas son muy importantes, pero vamos ahorita que estamos en el preámbulo de la década de los 60, ¿cuál crees que sería, o más bien compártenos cuál es el hilo que nos conduce durante toda la década de los 60 para tener esta proyección? Prácticamente el que da respaldo con su consejería de trabajo incluso es Colin Chapman, Lotus. Lotus es quien le da un empuje bastante fuerte a la Fórmula 1 en los 60. Campeón, varios pilotos, la mayoría en porcentaje pertenecientes a esta escudería, pues fallecen, ¿no? Incluso hasta el campeón Jim Clark llega a fallecer en un Lotus, en una carrera que no era punteable. O sea, varios detalles ahí. De repente, Colin Chapman, un libro que mencionan de él, le dicen el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la Fórmula 1. Okay. Colin Chapman era una persona bastante agresiva en su pensamiento. Yo imagino un tanto de ir a buscar ganar a toda costa. Entonces, muchos de sus pilotos pues terminaron en carreras, ¿no? Algunos de ellos no directamente con él, pero sí sus vehículos. ¿Ok? Colin Chapman, un ingeniero aeronáutico que no se dedica tal cual a la Fórmula 1, sino a carreras un poco más abajo, categorías más abajo, hasta que lo convencen y lo invitan a participar en la Fórmula 1. Entonces se une con la familia Cooper. Entonces él hace el diseño del vehículo y lo motoriza con un Cooper Climax, los primeros. Entonces hacen pues un carrazo. Él aporta sus conocimientos de ingeniero en aeronáutica, exmilitar además, y pues logra hacer un superauto, ¿no? De tal forma que podemos platicar en el 62, tenemos el fallecimiento de Ricardo Rodríguez en un Lotus, sí, con un motor Cooper Climax, y vamos a tener que platicar de este tema en el siguiente programa un poco más detenidamente, porque hay una serie de antecedentes que desembocan en el fallecimiento de Ricardo, y es que mucha gente de ese entonces y todavía en la actualidad piensa, ojo, eso que estoy diciendo es un tema un poquito muy delicado, porque no se abre tan fácilmente. Yo no lo he escuchado en otros programas de algunas otras personas, o lo he leído más que con 2 o 3 autores, pero
es una serie de negligencias que se van acumulando y desencadenan en aquel fatídico 1 de noviembre del 62. Entonces, pero no fue debido a manejo de Ricardo. Por ahí dicen, es que perdió el control del vehículo. No, el vehículo de Ricardo se rompió la suspensión, como se vino rompiendo la suspensión de varios Lotus desde meses atrás y meses después. Pero vamos a platicar más detalladamente, ¿va? Sí, digo, precisamente Colin Chapman, que está, digo, envuelto en varias cuestiones de las polémicas, y un como dato curioso, antes de que muriera, él estuvo también involucrado con el empresario John DeLorean, que recuerdan el DMC de DeLorean de Volver al Futuro. Exactamente, él estuvo involucrado en eso, nada más que pues murió en el 82 Colin Chapman, y pues ya no le... ¿Me mandé? Entre comillas, porque hasta donde se sabe, quienes querían participar sus condolencias en el funeral eran pilotos que estuvieron cercanos a él y les negaron, Emerson Fittipaldi y Jackie Stewart. Y no les dijeron, ¿sabes qué? Es que fue muy privado, fue muy así y ya. Pero dicen que falleció con un infarto 3 días después de que recibió un pago en esa sociedad de muchos millones de dólares. Entonces, pues realmente pues nadie sabe, nadie supo, ¿no? Hay una cuestión ahí precisamente, porque después el gobierno británico se va contra el DeLorean, contra la empresa del DeLorean, y bueno, ese es otro tema, pero como dato curioso, para muchos que no conocemos, además, sí quería comentar acerca de este dato curioso, que viene a sumarse a toda esta cuestión de negligencias, si lo quieren llamar como negligencias, o si lo quieren llamar como inexpertise, como experimentación, como desarrollos fallidos. Vaya, hay gente que puede decir que fueron negligencias, y hay gente que está diciendo no, pues es que estaban en el desarrollo de toda esta tecnología, y eso antes no había, también hay que decirlo, no había tantos lugares para hacer pruebas como ahora acerca de la seguridad de los automóviles. No había tantos lugares para hacer pruebas, no había una trazabilidad de los vehículos, entonces no sabía uno qué vehículo estaba tomando yo como piloto. Yo no sabía qué vehículo me estaba montando. Yo nomás tenía como piloto la seguridad y certeza de que el jefe de mecánicos me decía, este auto ya está listo, y con esa confianza me subía, tomaba el volante y me iba. Pero te daba el ok de yo no sabía si ese vehículo estaba arreglado, si había tenido un desperfecto, si había chocado, lo habían reparado. Yo no sabía eso, ¿ok? Eso es por una parte. Y déjame nada más terminar rapidísimo, y esa es la importancia de la década de los 60s, porque ya precisamente en los 70s viene toda una serie de regulaciones para prevenir, digo, que de todos modos siguieron sucediendo muchos accidentes, pero ya fueron muy diferentes a los de la década de los 60s. En la década de los 60 los accidentes mucho por los autos, en la década de los 70s, cuando toquemos el tema, mucho por pilotos y por negligencias de pilotos, como el caso de Gilles Villeneuve. Pero también en los 60s vemos muchos cambios, ¿no? La incorporación de chasis de aluminio, lo vamos a platicar más a detalle, la incorporación inclusive de los liveries, de los patrocinadores en los vehículos. Ya los empezamos a ver con pequeños logotipos en los vehículos como los conocemos ya ahora. Sí, y ahorita que estabas hablando acerca del chasis, en los 60s es cuando se cambia del tubular a la parte ya a un chasis más plano. Sí, al monocasco que le decían. Al monocasco. Es correcto. Sí, y también en los 60s, como tema muy local, tenemos la participación de Ricardo Rodríguez, como lo habíamos dicho hace rato, y de Pedro Rodríguez también, ¿no? Y de Pedro podemos platicar su anécdota en la incursión en Ferrari, sus victorias que tuvo, aquella ocasión donde ganó y no había el himno nacional. O sea, aunque ya la gente lo sabe, podemos platicar algunas anécdotas muy precisas. Su cuarto lugar en el Gran Premio de México, que fue lo máximo que llegó aquí en el país. Y luego también tenemos casos como pilotos que hacían sus propias escuderías y competían contra empresas ya establecidas como era Ferrari, ¿ok? El caso de Bruce McLaren, el caso de Jack Brabham, John Surtees también,
El caso de, ¿Sí? John Surtees, que fue campeón de motociclismo y se pasó a los autos y fue campeón en auto, el único piloto que ha logrado eso en la historia. Muchos detallitos en la década de los 60 que vamos a ir desmenuzando. Sí, y me gustaría nada más, digo, ahorita para casi ya terminar este preámbulo de la década de los 60, acerca de las diferentes escuderías que se estuvieron, que muchas de ellas tuvieron una cuestión muy fugaz dentro de la Fórmula 1. Y sobre todo, bueno, estamos hablando de Lotus, que hace unos cuantos programas estábamos hablando acerca de cuáles eran las escuderías de nuestra preferencia, y que te comenté, mi gusto por la Fórmula 1 nació con un Lotus, que después me la desaparecen, y pues tengo que cambiar de escudería, y a mí me tocó pues prácticamente la época de Schumacher, cuando estaba en su apogeo, y entonces pues Ferrari fue el que me atrapó seguidamente. Obvio, ahorita pues está el fervor de Red Bull, ahí lo vemos, pues, pero por Checo Pérez, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces hubo escuderías que desgraciadamente no pudieron seguir en la Fórmula 1, y esto se debió mucho a que muchas de ellas no quisieron evolucionar o no quisieron seguir porque no les gustaban muchas de las reglamentaciones que estaban poniendo en la FIA. Sí, o no quisieron o no pudieron, porque también se empezaba a ver la discrepancia con los manejos del dinero. Y en su momento platicaremos en los 70s, finales de 70s, principios de los 80s, todo lo que hubo de interés con respecto a transmisiones de televisión, a derechos, etcétera, y los dos grupos antagónicos que se hicieron en su momento, ¿no? Pero ya se estaban haciendo algo desde los 60s. Entonces, sí, muchas escuderías estuvieron, escuderías de garage, que le decían, que fueron desapareciendo poco a poco ante el embate de escuderías fuertes como era Honda, como era Ferrari, ¿ok? Y teníamos escuderías como Matra, como Brabham, como Lotus, como McLaren, que iniciaban, pero no sabíamos si iban a terminar o no. Entonces, ahorita ya tenemos el caso de McLaren, pero pues Matra ya no lo tenemos, Brabham tampoco, Lotus tampoco, ¿no? Entonces, la escudería que ejemplifica bien la década de los 60 es Lotus. Entre los pilotos, decían por ahí que Lotus era el acrónimo de Lots of Troubles Usually Serious, ¿ok? Porque en español, un montón de problemas usualmente tremendos, ¿no? Tremendos. Fuertes. ¿Por qué muchos pilotos le daban la vuelta a Lotus? Hay por qué Schaffman tenía esa situación con Lotus. Sí, y le daban la vuelta porque no era sencillo. Bueno, este fue el preámbulo de los años 60 y vamos a estar hablando de cada uno de estas escuderías, vamos a estar hablando acerca de cada uno de estos automotores en los próximos programas de ABC, de la Fórmula 1, la historia de los 60s, que vamos a estar haciendo varios programas. Así que los esperamos en las próximas emisiones para que ustedes sigan interesados con nosotros. Igor, como siempre, un gusto estar contigo el día de hoy, y nos escuchamos, nos vemos y nos hablamos y demás en otro programa aquí del ABC de la Fórmula 1. Igualmente, Rul, muchas gracias. Cuídense mucho, que tengan bonita noche, buenos días o buena tarde.